Ok, la cavidad pélvica. La cavidad pélvica, pues es esta. Esta es la cavidad que va a alojar esos órganos que les decía. Va a tener una forma de embudo, como alcanzamos a ver aquí. Recuerden que hay una pelvis mayor y una pelvis menor. Pues la cavidad pélvica se va a encontrar aquí, en esta región. Va a estar limitado por las paredes de la misma pelvis y por el suelo de la pelvis. Ahorita vamos a hablar de las paredes. Va a contener los órganos que les mencionaba, ureteros o uréteres, la vejiga, el recto, órganos genitales pélvicos, vasos sanguíneos linfáticos y nervios, como ahorita también lo vamos a ver. Va a tener una pared anterior e inferior, que va a ser de la sínfisis del pubis hacia acá. Va a tener dos paredes laterales, pues que van a estar conformando los lados de lo que es esta cavidad. Y va a tener una pared posterior, que va a ser esta, que en realidad va a ser posterior-superior, formando como parte del techo también de lo que es esta cavidad, porque no es un embudo propiamente así, sino que está como de esta manera en la parte posterior, ¿no? Entonces vean como aquí vean cómo esta cavidad no es como embudo vertical, sino que se encuentra con la abertura superior un poco más hacia antero-superior y la parte posterior se encuentra más postero-superior. Ok. Y vamos a tener, por supuesto, el suelo que va a estar conformado por diferentes estructuras, principalmente por unos grupos musculares que conforman el suelo de la pelvis. Ok, la pared anterior va a ser una pared anteroinferior. Va a tener como un suelo con función de sostén. Va a estar formada por lo que van a ser ambas ramas púbicas de lo que es el hueso coxal. Entonces va a tener una rama del pubis izquierda, una rama del pubis derecha. Se van a unir a través de lo que es la sínfisis del pubis, que ayer ya la mencionábamos, es esta articulación cartilaginosa que se encuentra aquí, que une a las dos ramas del pubis, y también participa esta pared para sostén de lo que es la vejiga urinaria. Ok. Las paredes laterales, que van a ser estas, las paredes laterales, van a estar formadas por lo que son los huesos coxales a cada uno de sus lados. Okay. Van a estar formadas por los huesos coxales. También va a tener un foramen en esta región que va a ser el foramen obturadores, los cuales van a tener una membrana que va a ser la membrana que va a recibir su nombre también, la membrana obturatriz, en la cual se va a insertar un músculo importante que también lo vamos a mencionar, que es el músculo obturador. Este músculo que tenemos aquí. Vamos a tener unos obturadores internos que van a estar cubiertos también por una fascia, que también va a recibir ese nombre, obturatriz, y va a servir como un tendón para la fijación de lo que es el diafragma pélvico. Ayer mencionábamos que los músculos del piso de la pelvis van a conformar como un lugar donde se va a recibir o detener todos los órganos intrapélvicos que están arriba. Entonces eso va a ser el diafragma pélvico. Ok. La pared posterior, como les mencionaba hace rato, la pared posterior, que va a ser esta, la pared posterior va a ser como póstero superior. Entonces va a estar compuesta por algunos grupos musculares, pero también por lo que es el sacro. Acá vean que el sacro se encuentra hacia arriba, aunque es posterior, se encuentra hacia arriba. Esta es una persona que se encuentra en bipedestación, pero cuando colocamos al paciente, al hombre o la mujer, en una posición de litotomía, se llama, la posición o ginecológica, la posición ginecológica del paciente, eso ya queda más hacia atrás, ¿no? Esta parte queda pues en lo que es relacionado con la cama o el lugar donde está recostado. Ok. Entonces, vamos a tener esta pared posterior que va a ser posterolateral, va a tener hacia los lados, pero va a tener también el techo de lo que es pues esta pared posterior. Va a estar formada por lo que es el sacro y el coxis,
También va a estar conformada por las articulaciones propias, como la sacroiliaca, con cada uno de los ligamentos, el músculo piriforme, que ahorita lo vamos a ver, los ligamentos sacroiliacos anteriores, que ya los habíamos visto, y aquí también se ven, los sacroespinosos y el sacrotuberoso, que aquí los vemos, estos. Aquí están los ligamentos sacroiliacos. Este es el ilion, este es el sacro. Entonces son los sacroiliacos. Estos van a ser el sacroespinoso porque esta es la espina ciática o espina isquiática. Y este es el sacro tuberoso, que es la tuberosidad isquiática. Ok. Entonces tenemos esos tres ligamentos que son los sacroiliacos anteriores, los sacroespinosos y los sacrotuberosos. También vamos a tener el músculo piriforme. Ahorita lo vamos a ver, pero va de lo que es el hueso sacro al trocánter mayor y va a pasar por un foramen. Si ustedes se fijan aquí, en esta región, entre el sacro y el ilion, se va a formar como un orificio. Este orificio es un foramen y aquí hay otro foramen. El que está por encima de la espina ciática se llama foramen isquiático superior y el foramen isquiático inferior, ¿no? Y por cada uno de los lugares va a pasar diferentes estructuras que en su momento pues hay que identificarlas, sobre todo cuando vean nervios en esta región, porque son importantes. Bueno, el suelo de la pelvis va a estar conformado por lo que es el diafragma pélvico, el cual va a estar formado por lo que son los músculos elevadores del ano, o elevador del ano, y coccigio. Va a estar situado en lo que es la pelvis menor y va a separar lo que es la cavidad pélvica, o sea, la parte superior del periné, que es lo más externo. El periné es la región que nosotros tenemos en lo que son los genitales hacia lo que es el ano. Entonces, en esa parte que es externa, va a estar separada de la cavidad pélvica por lo que es el diafragma pélvico, que aquí lo estamos viendo, ¿no? Va a estar situado en la pelvis menor, les decía. El diafragma pélvico, que es este, se va a extender entre las paredes anteriores, laterales y posteriores de la pelvis menor. Ok. Bueno, los músculos de las paredes y suelo de la pelvis. Vamos a tener como primer músculo de este grupo a lo que es el obturador interno. Este músculo, les decía, es un músculo que se encuentra en lo que es la membrana obturatriz del agujero obturador del hueso coxal. Entonces, este agujero o este foramen que se tiene aquí, que en los hombres decíamos que es como más circular y en las mujeres es un poco más ancho, más ovalado, pues va a tener una membrana, que es la membrana obturatriz. Ahí pues se va a insertar junto con las paredes estas de lo que es el ilion y también con el isquion. Entonces va a tener una inserción proximal que va a ser en las caras pélvicas del ilion, el isquion y la membrana obturatriz. Y va a tener una inserción distal que se va a ir, aquí no se alcanza a ver, pero va a irse a lo que es el trocánter mayor del fémur. En otra imagen se ve. Lo va a inervar nervio, que es el del músculo obturador interno, que corresponde a lo que es L5, S1 y S2, y va a rotar lateralmente el muslo y le va a dar soporte a la cabeza del fémur en el acetábulo, igual que el otro músculo que sigue, ¿no? Entonces, este es el obturador interno, este que estamos viendo aquí, es el obturador interno. Y aquí lo alcanzamos a ver. Este músculo decíamos que se insertaba aquí, en esta parte, pero que se iba al trocánter mayor del fémur. Aquí está. Entonces, este músculo se va al trocánter mayor del fémur. Igual que lo hace este, que es el piriforme. Entonces, en la clase anterior hablábamos que los músculos que mencionábamos se insertaban en lo que era el trocánter menor. Ahora estamos en el trocánter mayor, que es externo. El trocánter mayor es externo y ahí se insertan estos músculos de la cavidad pélvica. El músculo piriforme es un músculo pues, que se supone que tiene forma de pera, por eso se llama así, piriforme, y va a tener una inserción proximal. Este lo vemos aquí, aunque lo estamos viendo en una vista posterior, la bibliografía en el MUR marca que se encuentra en la cara pélvica de los segmentos S2 y S4, o sea que está por dentro, no está por fuera. Aquí lo estamos viendo externo. Entonces, viene de acá de adentro, de S2 a S4, y se dirige hacia posterior por lo que es la incisura isquiática mayor. Les decía que hay un foramen isquiático mayor y un foramen isquiático menor. Pues por este foramen isquiático mayor
hay una incisura que es esta, que es como una curvita del hueso. Por aquí va a pasar ese músculo, que es el piriforme, y se va a insertar ahí en lo que es la incisura isquiática y el ligamento sacrotuberoso. También va a irse a lo que es el trocánter mayor del fémur, igual como lo hace el obturador. Va a estar inervado por estos nervios, ramos anteriores de S1 y S2. Va a ser lo mismo que el anterior. Si se fijan, rota lateralmente el muslo y le da soporte a la cabeza del fémur. Pues rota lateralmente el muslo y va a dar soporte a la cabeza del fémur, pero aparte va a abducir. Acuérdense que cuando hablábamos de los términos de AB significa abrir y AD significa adentro. Entonces abduce, o sea que nos permite que hagamos los muslos hacia afuera. Entonces va a rotar lateralmente el muslo, le da soporte a la cabeza del fémur y abduce lo que es el muslo. O sea, no, permite que lo hagamos hacia afuera. Ok. También vamos a tener el músculo coccigio, que es va a tener una inserción proximal, que es otra vez en la espina isquiática. Esta espina es muy importante en la espina isquiática. Cuando veamos extremidad inferior, ahí se habla mucho sobre lo que son las componentes óseos del hueso coxal. Aunque aquí ya se está viendo, pero ahí se ve a detalle. Ok. También va a tener una inserción distal. Va a estar en el extremo inferior de lo que es el sacro y el coxis. Aquí están los nervios, son S4 y S5. ¿Y qué es lo que hace? Pues va a formar parte de lo que es el diafragma pélvico y va a flexionar el coxis. Se cree que el coxis no tiene ningún movimiento. Sin embargo, en el momento del paso del producto del bebé, en el trabajo de parto, hay un movimiento del coxis que se hace el coxis un poquito hacia atrás. Eso se le llama nutación y cuando regresa se le llama contranutación. Entonces, ese movimiento solamente sucede en las mujeres en el momento del trabajo de parto, que es un movimiento pues único, ¿no? en ellas. Bueno, también vamos a tener dentro del suelo, vamos a tener el músculo elevador del ano que va a estar conformado por 3. Va a estar conformado por el pubo coccigio, por el pubo rectal y por el ilio coccigio. Y aquí los tenemos. Aquí tenemos nosotros estos músculos que van a conformar el músculo elevador del ano, que va a ser el pubo coccigio, el pubo rectal y el ilio coccigio. Entonces, cuando les pregunten quiénes conforman al músculo elevador del ano, va a ser el pubo coccigio, el pubo rectal y el ilio coccigio. Son esos 3 músculos que forman el músculo elevador del ano y van a conformar lo que es el suelo. Por lo tanto, este músculo es muy importante porque va a estar conformando lo que es el diafragma pélvico. Entonces, si estos músculos se vencen por la razón que sea, por el trabajo de parto, por lesiones regionales o locales, por estreñimiento, por elongación de las fibras musculares, entonces la pelvis se va a ir hacia abajo y va a ocasionar todo lo que ocasiona cuando hay alguna limitante en el piso pélvico, como por ejemplo incapacidad para mantener la defecación, y hay personas que no tienen incontinencia fecal, hay personas que tienen incontinencia urinaria. Entonces, esto suele pasar porque sucede problemas aquí. Habitualmente, esa situación es en las mujeres, aunque en casos especiales también sucede en hombres, ¿no? O también a veces sucede en casos emocionales. Bueno, entonces vamos a tener que este músculo va a tener una inserción proximal que va a estar en lo que es el cuerpo del pubis, el arco tendinoso de la fascia obturatriz, que es un poco más, ahorita la mencionábamos, y la espina isquiática, otra vez. Aquí vamos a tener que su inserción distal va a estar en el cuerpo perineal, ya decíamos dónde se encontraba el periné, en el coxis, ligamento anococcigio, las paredes de la próstata o vagina, el recto y el conducto anal, como aquí alcanzamos a ver. Aquí vemos el recto y aquí vemos las estructuras. Aquí esas son como se ven los músculos en un hombre y aquí es como se ven los músculos pues en una mujer. La inervación se da por el nervio para el elevador del ano, el nervio anal inferior y el plexo coccigio. Que aquí pues hay un plexo muy importante que la inervación está región.
¿Qué es lo que va a hacer este músculo? Pues va a formar la mayor parte del diafragma pélvico y va a resistir toda la presión intraabdominal. Entonces, este músculo tiene que ser muy importante. De hecho, cuando las mujeres tienen incontinencia urinaria o fecal también, se les pide que hagan ciertos ejercicios para fortalecer esos músculos. Entonces, estos músculos son los que se tienen que estar ejercitando. Habitualmente es apretar, soltar. También cuando tienen una cirugía de riñón o de los ureteros o de la vejiga, también se les pone una sonda y se les pide que hagan ciertos ejercicios para fortalecer estos músculos, ¿no? Sin embargo, cuando sucede alguna lesión del suelo pélvico, como lo alcanzan a ver aquí, pues puede suceder por muchas cosas, pero habitualmente es en el trabajo de parto. Cuando una mujer pare, a las que vayan a ser doctoras les va a dar miedo tener bebés, eh, pero los médicos cuando estamos atendiendo partos tenemos que cuidar mucho esta región. El bebé nace de una manera natural y van a ser con ustedes y van a ser sin ustedes. A menos que haya una complicación, pues entonces sí hay que participar como médicos. Pero lo que hay que cuidar es al bebé y hay que cuidar a la mamá. Y el bebé va a nacer, hay que cuidarlo, recibirlo con delicadeza, pero con firmeza, porque recuerden que está mojado, entonces se puede resbalar y hay que tener cuidado con eso. Hay maneras para detenerlo y que no se lesione y no se nos caiga. O con algunos campos estériles, unas sábanas pues, pero se llaman campos estériles. Fijamos al bebé y lo detenemos, pero a la vez que estamos recibiendo al bebé, nosotros estamos recibiendo al bebé con una mano, habitualmente pues con la derecha o con la izquierda, depende de cada quien, pero recibimos al bebé y estamos deteniendo lo que es el piso pélvico. Nosotros estamos deteniendo esto aquí para que no se lesione y no va, recibimos al bebé, lo jalamos y estamos deteniendo lo que es el piso pélvico para que no se lesione, como en este caso, que hubo un desgarro del periné, que les decía que el periné es de los genitales, en el caso de la mujer es de la horquilla inferior, que es esta parte de aquí, a lo que es el ano. Este es un periné muy corto. Hay mujeres que tienen perinés muy largos o medianamente largos. Esos son los más, los que menos se lesionan, ¿no? Pero muchas mujeres tienen un periné muy corto, entonces cuando nace el bebé hay desgarros musculares. Y eso habitualmente es porque el bebé o está muy grande o el médico no cuidó bien. Entonces, o las dos cosas. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado nosotros, ¿no? Ese es un desgarro del periné, pero si se fijan aquí, tenemos un desgarro del músculo pubococcígeo que se encuentra más lateral. Y eso sucede en el momento del parto. Por eso muchas veces le tenemos que decir a la mujer si tiene un bebé macrosómico, que es un bebé muy grande, más de 4 kilos, se opta por cesárea. Si la mujer es chiquita, chaparrita, y el papá, a lo mejor grande, o la familia grande, tiene un bebé grande, o tuvo diabetes gestacional, la mamá, el bebé va a ser muy grande y la va a lesionar. Le va a lesionar esto y le puede dejar una secuela del piso pélvico, como les mencionaba hace un momento. Bueno, eso es con respecto a lo que es el piso pélvico. Ahora nos vamos a la cavidad pélvica. Ahora nos vamos a ir a lo que son las arterias pues de la pelvis. Bueno, estas son las arterias de la pelvis. Vamos a hablar un poco. Ya hablamos un poco sobre la introducción, sobre la pelvis. Vamos a irnos directamente a lo que son las estructuras vasculares. Bueno, la pelvis, como aquí estamos viendo esta imagen en un corte sagital. Aquí vemos nosotros todas las estructuras que se encuentran. Eh, las imágenes que vienen en los libros en esta región nos dicen qué sexo tiene cada persona, porque pues somos diferentes los hombres de las mujeres. Y aquí nosotros alcanzamos a ver de superior a inferior lo que es la arteria ilíaca común, cómo desciende y cómo se convierte en ilíaca externa y cómo se va hacia adentro y se convierte en ilíaca interna con cada una de sus ramas, las ramas glúteas, las ramas, bueno,
abajo con las pudendas, en fin, cómo se va ramificando con las arterias que van a la vejiga, que son las vesicales. Pero vean aquí tenemos este conducto, que es el conducto deferente, que por supuesto que es en los hombres, entonces es una pelvis masculina. Y si nos vamos hacia abajo, la vejiga, aquí tenemos lo que es el pubis, la sínfisis del pubis, inmediatamente lo que es la vejiga, inferior a la vejiga y por lo que es la uretra, con cada uno de sus componentes. Aquí por la uretra prostática tenemos la próstata, aquí está la uretra esponjosa, que es la que forma parte del pene hasta el orificio uretral externo. Inmediatamente después tenemos lo que es el recto. Si esta fuera una pelvis femenina, pues tuviéramos el recto, tuviéramos la vagina, o tuvieran la vagina, y tuvieran aquí lo que es la vejiga urinaria. Pero esta es una pelvis masculina. Entonces, en ese tenor, vamos a hablar de esta imagen, porque tenemos aquí diferencias, ¿no? Entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. Pero vamos a ver. Entonces, aquí lo que quiero mostrar con esta imagen son las diferentes estructuras vasculares, nerviosas, musculares y propias de cada sexo, ¿no? Femenino o masculino, para que vean que son diferentes. Pero el uretero es igual, las arterias son iguales, las venas son iguales. Las venas habitualmente se encuentran de manera lateral a lo que son las arterias, pero son venas satélites. Quiere decir que va una vena y va una arteria. Siempre va una vena, una arteria y una vena. Y así van acompañándose. Si una arteria tiene un recorrido, la vena la va a seguir. Si tiene otro recorrido, la va a seguir. Así lo hace la arteria ilíaca común, que va a tener una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. Pues esta también va a tener una vena ilíaca común, pero se va a recibir sangre de lo que es la vena ilíaca externa y de lo que es la vena ilíaca interna. Entonces, vena ilíaca interna, vena ilíaca externa y vena ilíaca común. Arteria ilíaca externa, arteria ilíaca interna y arteria ilíaca común. Sin embargo, una lleva sangre y la otra recibe sangre. ¿Sí? Eso hay que marcarlo mucho. Bueno, aquí tenemos, aparte de las arterias y las venas, tenemos componentes nerviosos también, como son estos, como los nervios pélvicos, esplácnico-pélvicos se llaman estos. Vamos a tener también plexos vesicales, plexos uretrales, plexos rectales. Aquí los vamos a tener tanto arteriales como venosos. Entonces, aquí para que vean esta imagen, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué dicen las letras. Bueno, las estructuras vasculares se van a encontrar por fuera de lo que es el peritoneo. O sea, no van a estar dentro del peritoneo. Recuerden que hay un peritoneo visceral y un peritoneo parietal. Entonces, el peritoneo visceral está íntimamente relacionado con el órgano abdominal o intrapélvico. Entonces, no está dentro de ellos, está por fuera del peritoneo. Los nervios, ya mencionábamos cómo estaban, también se van a encontrar lateralmente. Las venas son laterales a las arterias y también en esta región va a haber nódulos linfáticos. En la clase anterior hablábamos sobre eso. Los nódulos linfáticos son, todo ese sistema linfático va a tener como puntos, como descansos, en donde va a haber unas pequeñas bolitas, que son los nódulos linfáticos, que reciben todos los gérmenes y ahí se destruyen, ¿no? Ahí se destruyen. Pues esos nódulos linfáticos, que pueden ser gérmenes o que pueden ser células neoplásicas o cancerosas, pero se les decimos neoplásicas, entonces pueden ser células neoplásicas y ese sistema linfático es un sistema de defensa. Pues aquí en la pelvis se van a encontrar, y en todos lados, se van a encontrar siempre como alrededor de lo que es el sistema venoso. Dan de cuenta que va a tener como unos enramados aquí con todos los ganglios linfáticos alrededor del sistema venoso en la pelvis. Y el drenaje linfático también va a tener la misma dirección que tiene el drenaje venoso. Bueno, con respecto a las arterias de la pelvis, que esto es lo que les decía. Las arterias de la pelvis pues van a venir de superior desde lo que va a ser la aorta. Aquí tenemos nosotros la aorta. El corazón, del corazón sale la arteria aorta a través del ventrículo izquierdo, va a hacer su elevación, va a formar su arco, va a emitir sus ramas del callado de la aorta,
se va a ir hacia la izquierda, hacia superior, luego se va a hacer hacia la derecha, hacia superior, luego se va a hacer hacia lateral izquierda, luego va a descender, se va a formar la arteria torácica, va a descender esa arteria torácica formando cada una de esas ramas, va a llegar al diafragma y una vez que llega al diafragma a través del hiato aórtico, va a pasar al abdomen y aquí estamos ya. Ya estamos en el abdomen, después del abdomen va a llegar la arteria aorta y la arteria aorta va a emitir muchas ramas, muchas ramas. Pero una vez que la arteria aorta llega aquí, a este nivel, más o menos entre el nivel del disco 4 y 5, o entre el disco intervertebral, ahí va a tener la bifurcación. Esa bifurcación de la arteria aorta, va a dar lo que va a ser las arterias ilíacas común, que les decía que va a tener una arteria ilíaca externa y una arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca externa, casi en su totalidad, va a dar irrigación a la extremidad inferior. La arteria ilíaca interna va a dar la mayoría de las ramas de lo que es la cavidad pélvica. Entonces, esta es la arteria, esta es la buena. Esta es la arteria que nos va a dar la irrigación a casi todos los órganos que se encuentran aquí. Casi todos porque hay otras que vienen de arriba, como esta que viene aquí, que es la arteria gonadal. Pues va a ser ovárica en las mujeres y va a ser testicular en los hombres. Y esta arteria no sale de la arteria ilíaca interna, va a salir directamente de la aorta. Vean aquí cómo esta arteria sale directamente de la aorta abdominal y va a formar esta, que va a ser la arteria ovárica, y pues se va a ir al ovario. Y esta, que va a ser la testicular, que esta, pues la ovárica se va a ir más medial, pero la testicular se va a ir un poco más externa. Vean, ¿por qué? Porque el ovario pues, son externos, ¿no? Entonces va a ser como un trayecto distinto hacia exterior para dar esa irrigación. Bueno, pues vamos a hablar ahora de lo que viene aquí. Bueno, entonces tenemos aquí la pelvis va a presentar una irrigación arterial muy rica. En la mujer, en la pelvis menor vamos a encontrar diferentes arterias. Vamos a encontrar las arterias ilíacas internas y las ováricas que les decía. Esas son las más importantes, que son pares. Son pares. Tenemos esta que es la arteria ovárica que va a venir por aquí y se va a dirigir propiamente a lo que es el ovario. Si alcanzamos ahorita, les muestro la imagen en donde viene cómo llega al ovario, ¿no? Pero también vamos a tener las arterias ilíacas internas, que vamos a tener una ilíaca interna derecha y una ilíaca interna izquierda, una arteria ovárica derecha y una arteria ovárica izquierda, que son pues dos ovarios, ¿no? Los que tienen las mujeres. Vamos a tener también arterias impares, van a ser la sacra media y la rectal superior, que son estas dos arterias. Esta es la arteria sacra media y esta es la arteria rectal superior. Y les decía hace rato que esta es la buena, porque es la arteria ilíaca interna y quedaba casi todas las ramas de la pelvis. Pero de aquí estamos viendo la arteria rectal superior. Aquí alcanzamos a ver la arteria rectal superior, que si ustedes se fijan, viene de la arteria mesentérica inferior. Entonces, la aorta emite una rama, que es la arteria mesentérica inferior, y de la mesentérica inferior va a salir la arteria rectal superior, que se va a dirigir pues hacia el recto, ¿no? Va a venirse hasta acá hacia abajo. Entonces, esas arterias, que es la arteria sacral media y la rectal superior, son impares, o sea que nomás hay una rectal superior y una arteria sacra media, pero tenemos dos arterias ováricas y dos arterias ilíacas internas. Bueno, en el hombre vamos a tener también las ilíacas internas y vamos a tener pues no vamos a tener arterias ováricas, pero vamos a tener las arterias testiculares o tenemos las arterias testiculares o gonadales, que se llaman arterias gonadales. Se llama, puede ser en hombre o mujer, gonadales. Y las arterias impares que ya decíamos. Y lo que les mencionaba hace rato, las arterias testiculares no entran a la pelvis porque los testículos pues se encuentran externos, ¿no? Entonces está esta arteria gonadal que sale directamente de la aorta abdominal y se viene hacia exterior, por una vía externa.
Bueno, la arteria ilíaca interna es la arteria principal de lo que es la pelvis. Va a aportar sangre, como les decía, a las vísceras pélvicas, a la región glútea, a la región medial del muslo y también al periné. Esta arteria más o menos tiene una longitud de 4 centímetros. Les decía también que esta arteria se va a bifurcar. Esta arteria se va a bifurcar alrededor del nivel de L5 y S1. Aquí, bueno, hace rato les dije que era en L4, L5. El libro marca que es entre L5 y S1 y se va a bifurcar en ilíaca interna y en ilíaca externa, como lo vemos aquí. Esta que está aquí, que es la ilíaca externa, y esta que es la ilíaca interna. Ok. ¿Qué más? Pues su bifurcación sucede en el borde superior del agujero isquiático y va a tener una rama anterior y va a tener una rama posterior. Esta arteria, ¿no? La arteria ilíaca interna. Y pues se va a ir a lo que es la región posteromedial de la pelvis menor. Espérenme, borro. Ahí está. Bueno. Ahora, la arteria ilíaca interna, ya lo mencionamos, se va a bifurcar en lo que es el foramen isquiático mayor, tiene una división anterior y tiene una división posterior. Aquí tenemos la división anterior y tenemos la división posterior. Entonces, la división anterior va a tener una rama visceral que va a irrigar lo que va a ser la vejiga, el recto y los órganos reproductores y la región del muslo y de la nalga, que es correcto decir nalga, es correcto. Cuando hablamos de glúteos, hablamos de los músculos glúteos que conforman la región de la nalga. Pero si decimos nalga, está bien dicho, ¿no? Ok. Entonces aquí vean también lo que les decía hace un momento. Voy a hacer la diferenciación. Voy a hacer la diferenciación en lo que les comentaba. Esta imagen está muy clara porque aquí vemos lo mismo, ¿no? Va a ser muy repetitivo. Tenemos la arteria ilíaca común, la arteria ilíaca externa, pero aquí vean cómo tenemos lo que es la arteria ilíaca, la ilíaca interna, con cada una de sus ramas, ¿no? Con todas las ramificaciones que va a tener, pero va a tener esta rama que se encuentra más hacia anterior y va a tener esta rama que va a ser más hacia posterior, con sus dos divisiones, ¿no? Anterior y posterior. Pero si observan aquí abajo, alcanzamos a ver las estructuras. Si nosotros decimos que esta es el pubis, la vejiga, la próstata y el recto, estamos hablando de que es un hombre. Y si nosotros vemos acá la pelvis, tenemos la ilíaca común, tenemos la ilíaca externa, la ilíaca interna, con su rama posterior, con su rama anterior, y aquí alcanzamos a ver el pubis, la vejiga, el útero con su canal vaginal, con su vagina, y con su introito vaginal, con su vulva que se encuentra acá. Aquí tenemos el recto. Entonces estamos hablando de que es una mujer. Esa es la diferencia con respecto a los componentes anatómicos que se encuentran en una pelvis masculina y en una pelvis femenina. Y es muy importante para nosotros identificar eso en la pelvis, porque la exploración en un hombre y en una mujer, pues es distinto. En ambos casos existe la necesidad a veces de hacer exploración contacto vaginal y contacto rectal, tanto en mujeres, tacto vaginal, y en mujeres y en hombres, tacto rectal. Y son diferentes los objetivos del tacto rectal. Por ejemplo, en un hombre, el tacto rectal se hace cuando el antígeno prostático sanguíneo salió elevado y el paciente tiene problemas de micción, o sea, batalla para orinar, no orina, orina goteo, tiene una vejiga distendida, le duele, en fin, hay que hacer exploración de la próstata por tacto rectal. En una mujer, el tacto vaginal se hace en el momento del trabajo del parto, se hace en el momento de la exploración ginecológica para ver si la cavidad pélvica tiene las condiciones para nacer por parto vaginal, hacer unas exploraciones de las tuberosidades isquiáticas, ver qué tan ancho está el espacio para ver si va a pasar el bebé dependiendo del tamaño de él,
pero también se hace el tacto vaginal para hacer exploración y sacar contenido si se cree que hay alguna infección cérvico-vaginal, una infección del cuello de la vagina, del útero y de la vagina, y en el momento de sacar los dedos vemos qué color tiene, qué olor tiene, la consistencia que tiene, en fin, ¿no? Y el tacto rectal también se puede hacer para diferentes cosas, ¿no? Entonces, identificar, esta es una pelvis masculina y esta es una pelvis femenina. Y los que hicieron cara de fuchi, vayan pensando, estudiar arquitectura, por favor, porque vi muchas caras ahí como incómodas. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Sean maestros, muy buenos maestros de primaria. Bueno, entonces seguimos con el tema, ¿no? Tenemos aquí que va a tener una división anterior y una división posterior, como les decía. La división posterior va a darle irrigación a lo que son los músculos erectores de la columna, al músculo ilioipsoas, que decíamos que había un psoas mayor y un psoas menor, pero aquí ya lo estamos poniendo como ilíaco, psoas mayor y los glúteos. Ok. Bueno, la división anterior de la arteria ilíaca interna va a conformar varias arterias, ¿no? Una de ellas va a ser la arteria umbilical, que va a ser esta. Esta es la arteria umbilical, que está cercana a lo que es el pubis, ¿no? Bueno, pues la arteria umbilical, como muchos sabemos, nuestra Santa Madre y Dios en su infinita misericordia nos hace que en el momento que nos encontramos en el vientre de nuestra madre, en el útero de nuestra madre, nos esté aportando nutrientes a través de los vasos umbilicales, las arterias umbilicales y las venas umbilicales, ¿no? Entonces, la arteria umbilical es una prolongación de las arterias ilíacas internas. Aquí tenemos. Esta es la arteria umbilical. Si nos vamos un poquito para arriba, esta es la arteria ilíaca interna, es una prolongación de la arteria ilíaca interna. Van a pasar por lo que es el cordón umbilical, como les decía, tiene un transporte bajo de oxígeno y nutrientes hacia la placenta, pero esta arteria, cuando se corta el cordón umbilical, los que hemos tenido la dicha de cortar un cordón umbilical, sabemos lo que significa emocionalmente, pero también físicamente. Se va a cortar el cordón umbilical y se oblitera ese traspaso sanguíneo y pues se tiene que formar como un ligamento. Esa arteria, que era una arteria, se va a formar como un ligamento y va a ser el ligamento umbilical medial. Entonces ya no va a ser arteria hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Ya va a ser un ligamento solamente que nos va a dejar una cicatriz muy típica de los mamíferos, ¿no? Que es el ombligo. Ok, tenemos la arteria obturatriz, que va a ser esta. También la arteria obturatriz, que pues aquí tenemos el agujero obturador o el foramen obturador, donde va a estar el músculo obturador, pues esta arteria va a dar irrigación a esta región. Va a dar origen a esta, ¿no? Va a estar cerca de la umbilical y pues ya mencionamos más trayecto. ¿A quién va a irrigar? Pues va a irrigar a los músculos pélvicos. Bueno, va a pasar anteroinferior sobre la fascia obturatriz, que decíamos que cubría esa región, abandona la pelvis por el orificio obturador, que es y va a irrigar a los músculos pélvicos y músculos del compartimiento medial del muslo. La arteria vesical inferior, esta arteria también hay que hacer como mención de ella, porque la arteria vesical inferior es la arteria, es solo en el hombre, porque en la mujer se va a llamar arteria vaginal, y otra vez vamos a lo mismo. Aquí tenemos una pelvis masculina y tenemos una pelvis femenina. Entonces, esta arteria en el hombre se va a llamar arteria vesical inferior. Esta va a ser la arteria vesical inferior. Y es solamente en el hombre, ¿no? Porque en la mujer se va a llamar arteria vaginal. Esta y esta es la misma arteria, no más que en hombres y en mujeres. Entonces no digamos
que la mujer tiene una arteria vesical inferior, porque la arteria vesical inferior en la mujer se llama arteria vaginal. Ok, va a estar en relación con el ligamento lateral de la vejiga, va a dar ramas a lo que es la próstata y también para lo que es el conducto deferente. Entonces aquí vemos esta arteria que está aquí, va a dar unas pequeñas ramas que se van a venir para acá a lo que es la próstata. Ok. Bueno, esta arteria, a ver si nos queda tiempo. La arteria uterina se va a ver bien cuando veamos lo que es los órganos genitales internos femeninos. Pero la arteria uterina es una rama de lo que es la arteria ilíaca interna. Vamos a verla. Es una rama muy importante, tanto que esa arteria nos permitió estar aquí, yo aquí, ustedes donde están. Entonces va a ser esta rama que va a venir aquí. De la división anterior de la arteria ilíaca interna va a salir esta rama que es la arteria uterina. La arteria uterina, pues, ¿qué va a hacer? Va a irrigar a lo que es el útero, el cuerpo del útero, y va a emitir unas ramas hacia inferior que se van a ir hacia el conducto, hacia el canal vaginal. Pero antes de llegar a lo que es el útero, va a dar otra pequeña rama que es la arteria vaginal, que va a dar propiamente las ramas para lo que es el canal vaginal y un poco para lo que es la parte distal de lo que es la vejiga y la uretra, un poco hacia la uretra femenina. Bueno, aquí quiero que pongan atención con esto porque esto es sumamente importante. La arteria ilíaca interna va a dar su rama, que va a dar varias, ¿no? La glútea, las arterias glúteas, las pudendas internas, pero antes va a emitir la arteria uterina. Y se fijan, da una rama que es la vaginal y da una rama que va hacia el útero, pero aquí pasa el uretero. Aquí pasa el uretero. Pues resulta que cuando una mujer tiene un problema uterino, que tiene un sangrado uterino, que tiene una placenta, complicaciones de la placenta, no hablemos términos, pero se llama acretismo placentario, la placenta se queda pegada, el bebé nace y la placenta se queda pegada, entonces hay que quitar el útero porque está sangrando mucho, o por miomas, o por cáncer, o por lo que sea, hay necesidad de quitar el útero. Cuando se quita el útero se llama histerectomía. Cuando se quita el útero, o sea, se hace una histerectomía, hay que tener mucho cuidado porque se tienen que cortar las arterias. Entonces se corta la arteria o se oblitera la arteria, se ligan las arterias y a veces que al cortar la arteria también se corta el uretero. Eso es muy delicado porque eso pues son accidentes, eso, ¿no? Se llaman iatrogenias médicas porque son accidentes pues accidentes, pues son situaciones no planeadas ni intencionadas, pero puede lesionarse lo que es el uretero. Entonces vean la proximidad que tiene la arteria uterina con lo que es el uretero en el momento de la histerectomía, pues sacar el útero. Eso es con respecto para que vean cómo está la arteria uterina, ¿no? Y aquí lo alcanzamos a ver, el uretero junto con la arteria uterina con la vaginal. Y de acá, hace rato mencionábamos cómo era que bajaba la arteria ovárica. Decíamos que salía directamente. Creo que era, ya no me acuerdo. Aquí. Decíamos que esa arteria salía directamente, la arteria ovárica salía directamente de lo que era la aorta abdominal, descendía hacia lo que es la cavidad pélvica y bajaba, ¿no? Bajaba pues hacia el ovario. Ok, bajaba hacia el ovario. Entonces, una vez que ya bajó hacia el ovario, llegamos aquí, va a haber unos ligamentos que van a suspender el ovario, se llaman ligamentos suspensorios del ovario. Estos ligamentos va a pasar por ahí un ladito y vean cómo la arteria ovárica va a llegar y va a dar esta pequeña rama hacia el ovario. Pero Dios es tan sabio, que planeó que si esta arteria tenía algún problema, pues la arteria uterina, que viene de la arteria ilíaca interna, también emitiera unas ramas para que dieran irrigación al ovario. Vean lo importante que es la mujer en la vida y el ovario en la vida. Entonces tiene una arteria que lo irriga por acá y tiene otra arteria que lo irriga por acá. Y ya llegamos hasta el tema del día de hoy. Vamos a ver lo que resta ya llegamos al tiempo.
Vamos a ver lo que resta en la siguiente clase, recordarles los temas que vamos a ver. Nada más. En la siguiente semana, que es el lunes, yo voy a estar con ustedes también la siguiente semana, espero toda la semana completa. Va a ser uréter o uretero, vejiga, uretra y recto. Periné, triángulo anal, triángulos urogenitales, genitales masculinos y femeninos. Una instrucción es que el examen lo van a tener el fin de semana. Les deseo mucho éxito a todos y nos vemos pronto. Que la pasen bien. Bye bye.